Muy buenos inversores, bienvenidos a un vídeo más. En el día de hoy hablaremos sobre por qué los próximos 30 días son fundamentales para Wall Street y todos los sectores del S&P 500. Pues como digo, estamos encarando en estos momentos unas semanas que son cruciales para el mercado. Me atrevería a decir que son de las más importantes de los últimos meses y que van a marcar bastante el camino de aquí en adelante. La única diferencia que podemos hacer es que pese a que ahora mismo vayamos a tener datos muy relevantes y que son de demasiada importancia, el mes de agosto por lo general suele estar bastante vacío de datos y de situaciones económicas, ya que la mayoría de las personas pues o bien se van de vacaciones o hay un parón, digamos, económico de estos tipos de datos. Por lo tanto, hasta septiembre pues no veríamos nada nuevo. Entonces, ahora durante el mes de julio y principios de agosto, durante la primera semana de agosto, lo primero de todo que tenemos es durante hoy mismo el dato de la inflación en el CPI, es decir, cómo se le pasa la inflación al consumidor, que es evidentemente la que normalmente vemos en los periódicos, la que le suele llegar a todo el mundo, la que llamamos inflación general como tal. Hoy mismo estamos estimando, los analistas estiman, que tengamos una inflación del 8,8% interanual. Esto significa que tendríamos un incremento del 0,2% con respecto al mes pasado interanualmente, ya que venimos ahora mismo de una inflación del 8,6%. Bajo mi punto de vista, esto está siendo un poco elevado, ya que tenemos que tener en cuenta que las materias primas, prácticamente en su totalidad, tuvieron una gran bajada durante el mes de junio. Y recordad que el reporte que estamos haciendo en estos momentos es sobre ese mes en concreto. Luego, esas materias primas, que aproximadamente suponen un tercio de ese dato de inflación, tendrían que saber frenar un poco esa gran escalada, esa gran subida que algunos analistas están estimando en estos momentos. Y aunque hayamos visto cómo el precio de las casas o simplemente el precio de la comida cuando estas personas van a los supermercados aún se ha visto incrementado debido a otros factores, esto también hay que tener en cuenta que lo que va a hacer es repercutir en que quizá hayamos tocado el pico o que estemos bastante cerca de haberlo tocado en estos momentos. ¿Y por qué digo que podemos haberlo tocado o estemos bastante cerca? También hay que tener mucho cuidado porque durante los próximos 3 meses la base que tenemos de inflación interanual con respecto al año pasado es bastante baja. Tenemos meses del 0,2, 0,3 y 0,4 en base interanual. Luego esto quiere decir que en el momento que nosotros tengamos un mes durante los próximos 3 que pudiese venir con un 0,8, 0,7 intermensual, significa que la inflación en términos interanuales podría estar subiendo otro 0,5 extra de golpe. Por lo tanto, es algo a tener con bastante cuidado y que probablemente hasta el mes de octubre o el mes de noviembre no vayamos a ver cómo este pico se ha hecho ya definitivamente estable y que podamos empezar a ver cómo esta inflación pues comienza a reducirse poco a poco. Dicho esto, mi estimación para el día de hoy es que, ya lo publiqué ayer en Twitter, es que tengamos una inflación interanual del 8,5%, es decir, tengamos una reducción del 0,1 interanualmente con respecto al mes pasado. Esto quiere decir que probablemente estemos cerca del pico, pero que, como digo, hay que tener bastante cuidado durante los próximos 3 meses que se avecinan en estos momentos por delante. Además de tener este dato de inflación al consumidor, mañana mismo tenemos también el dato de inflación al productor, lo que se conoce en Estados Unidos como el PPI. Esto normalmente suele ser característica de la inflación, de cómo se va a desarrollar la inflación de cara a los próximos meses en el consumidor. Porque si sabemos que tenemos una inflación demasiado elevada para el productor, sabemos que el productor lo que va a hacer es traspasársela al consumidor. Luego esto es algo que nos pueda llegar a ver de tener una visión, digamos, a 1, 2, 3 meses vista con respecto al dato actual. Esto será también un dato bastante importante y que sabemos que el PPI en estos momentos se encuentra un tanto por ciento más elevado que el CPI. Por lo tanto, también es algo a tener bastante en cuenta. Más tarde y dentro de 2 semanas, durante los días 26 y 27 de julio, tendremos la próxima reunión de la Fed. Esto quiere decir que volveremos a tener otra subida de tipos de interés. Lo que está todavía por definir es si vamos a tener otra subida de 0,75 puntos básicos, de 0,75%, perdón, 75 puntos básicos, como tuvimos durante el mes pasado, o sin embargo, en estos momentos lo que van a hacer es hacer un poco más de ser un poco más dovish, digamos, un poco más suaves, y bajar a los 0,5%. Esto significaría que la Fed está estimando
que la inflación por lo general se está estabilizando ya. Si vemos por el contrario que seguimos con esa alza del 0,75%, significa que siguen viendo a la inflación bastante fuerte de cara al futuro y por lo tanto lo que van a hacer es tirar aún más fuerte del freno de mano y subir aún más estos tipos de interés. Hay que tener en cuenta que cada vez que tenemos una reunión de la Fed estamos viendo las estimaciones de cómo acabará el 2022, los tipos de interés cada vez más altos. Y es que prácticamente para mediados del año 2023, es decir, a incluso 12 meses vista, un poco menos, podemos ver que las estimaciones se están acercando ya al 4% de estos tipos de interés. El 4% sería algo que haría bastante daño, sobre todo a estas empresas de growth, como hemos mencionado ya en otro tipo de ocasiones, y todas estas empresas que todavía no obtienen beneficios netos. Por lo tanto, y como siempre, ese miércoles 27 de julio será una fecha bastante importante en el calendario y que nos marcará sobre todo la volatilidad que podamos tener en el corto plazo durante esos días alrededor. Después, en la última semana de julio, digamos, tenemos aproximadamente esos días el reporte del PIB de Estados Unidos durante el segundo trimestre. No sé si lo harán la última semana de julio o la primera de agosto, pero estará por esas fechas aproximadamente. Tendremos entonces ese reporte de cómo ha ido el Producto Interior Bruto de Estados Unidos durante el segundo trimestre, que además ya conocéis que durante el primero hubo la sorpresa y tuvimos un crecimiento negativo. Eso quiere decir que si ahora durante este segundo trimestre volvemos a tener otro crecimiento negativo, aunque fuese un menos 0,1%, aunque fuese mínimo, significaría que Estados Unidos acabará de entrar ya en una recesión técnica. Y esto quiere decir que aunque en estos momentos a Europa no la estamos viendo todavía dentro de esa recesión, sí que empezarían a saltar completamente todas las alarmas para el viejo continente, ya que normalmente este tipo de tsunamis económicos suelen llegar bastante después. Y de hecho, Europa se encuentra en una situación bastante más delicada de lo que lo está Estados Unidos. Para la primera o segunda semana de agosto, también puede ser el viernes 5 de agosto, si no será a principios de la segunda semana de agosto, lo que tendremos también nuevamente es el dato de desempleo en Estados Unidos. Hace no mucho tuvimos el último sobre el mes de junio, pues ahora tendremos el del mes de julio, ya digo, a principios del mes de agosto. Actualmente sabemos que el mercado laboral en Estados Unidos se está manteniendo bastante fuerte. Tenemos un desempleo del 3,6%, lo cual pues, nos da una tasa de prácticamente pleno empleo, se considera. Por lo tanto, si este mercado laboral sigue estando bastante fuerte, esto quiere decir que la Fed, por ejemplo, sigue teniendo un margen bastante importante para que pueda seguir subiendo esos tipos de interés sin estar destruyendo la capacidad productiva del país. Entonces, si nosotros vemos que, por lo contrario, esa tasa de desempleo empieza a subir, empezamos a ver que las grandes empresas, que ya lo hemos visto de hecho, como Amazon, Walmart o Meta Platforms, por ejemplo, han empezado ya a despedir trabajadores porque están viendo que en estos momentos pues, tienen un exceso de capacidad productiva de mano laboral, digamos, lo que van a hacer entonces es que van a aumentar esa tasa de desempleo. Y esto lo que hará es que evidentemente la economía pegue un frenazo aún mayor y la Fed pues se tenga que replantear si seguir siendo tan agresiva y forzar aún más dicha recesión o en cambio empezar a ser un poquito más dovish, como decíamos anteriormente, un poco más suave y por lo general empezar o bien a estabilizar dichos tipos de interés o al menos digamos que haga unos tipos de subida bastante más bajos. De hecho, si miramos en las estadísticas, el mes de agosto, por lo general, históricamente, es un mes bastante bueno y positivo, porque como ya digo, suelen ser un mes en el que la gran parte de las personas de Wall Street, del propio gobierno, están de vacaciones, por lo tanto la volatilidad lo que hace es se reduce bastante y suele haber un mes positivo por lo general. Después, en septiembre, octubre, ese comienzo del otoño, suele ser todo lo contrario. Normalmente cuando volvemos del verano solemos tener un mes de septiembre un poco regular y se suele juntar un poco con el mes de octubre, hasta que después ya, como conocéis, llega el mes de noviembre, diciembre, sobre todo a finales de diciembre con el famoso rally de Navidad. Y por último, una de las cosas más importantes que no porque lo haya dejado para el final sea de menos relevancia, es que tenemos ahora mismo ya de lleno la earnings season. La podríamos considerar que empezó ayer, que puede empezar hoy o que empieza mañana con los grandes bancos. Pero esta semana ya sabemos que está comenzando esta earnings season que va a durar, pues como decimos, durante los próximos 30 días, durante el próximo mes, y que es realmente importante en estos momentos. Vamos a tener, como sabéis, de todos los sectores del S&P 500 a todas las grandes empresas reportando esos beneficios durante el segundo trimestre si no tienen evidentemente un año fiscal diferente. Entonces, lo que vamos a ver sobre todo es que
Para las empresas que estén un poquito más diversificadas internacionalmente, como pueden ser esas grandes tecnológicas que tienen presencia en muchos países, no suele afectar tanto pues a empresas bancarias quizá porque se mueven en otro tipo de terrenos, empresas de consumidor cíclico, si salvaguardamos a los coches, al comercio electrónico, etcétera, no suele ser tampoco de lo más común, pero sí que si metemos tecnológicas, communication services y alguna más multinacional, digamos, podemos ver cómo este dólar tan fuerte que tenemos en estos momentos les puede estar afectando a dicho reporte de earnings. Esto normalmente lo vemos reflejado en el propio earnings call, en el reporte que nos suelen hacer, diciendo que tienen vientos de cara, porque evidentemente no es algo positivo, ya que el negocio que están haciendo en ese país, cuando lo quieren convertir a su moneda local, en este caso el US dólar, lo que vamos a ver es que están teniendo un porcentaje de pérdida con respecto a lo que tuvieron en trimestres anteriores. Por lo tanto, para esta earnings season, lo que podamos ver es algo bastante importante en el momento actual con respecto a lo que estoy diciendo, de cómo ha ido esa demanda en el momento actual y cómo ha habido el cambio de moneda, pero algo que va a ser también fundamental es el guidance que nos estén dando para los próximos 2, 3, 4 trimestres, porque esto será algo fundamental para el mercado y sobre cómo se está moviendo la economía. Tener en cuenta que la bolsa, Wall Street por lo general, siempre suele anticiparse bastante a los movimientos de la economía. Si nosotros estamos viendo que actualmente está habiendo unas grandes caídas en el mercado, es porque Wall Street, por ejemplo, se está oliendo, está sospechando de que algo malo está viniendo para la economía. Por eso tenemos ese tipo de correcciones. Luego, en el momento en el que veamos que ya se está empezando a estabilizar todo y veamos que la economía pues, puede empezar a resurgir, probablemente unos 6, 9 meses antes veamos como Wall Street ya empieza a ir al alza. Esto es algo que se ha ido repitiendo continuamente durante la historia. Si nos fijamos crisis por crisis, nos fijamos en el año 2020, nos fijamos en el año 2008, la de las .com fue un poco diferente porque fue por una burbuja diferente, pero si nos fijamos en la de los años 70, incluso en el crash de 1929, podremos ver cómo el mercado siempre se anticipa a ese momento económico que pueda venir a posteriori. Por lo general, bajo mi punto de vista, todavía no hemos tocado fondo. Podamos tener algún mes por delante en el que sigamos viendo cómo estos gráficos, por lo general las acciones de los índices, siguen haciendo nuevos mínimos con respecto a las últimas 52 semanas y que probablemente pues volvamos a esos máximos que tuvimos durante el año 2020. El Dow Jones de hecho no está tan lejos de eso, pero sí que a lo mejor el S&P y el Nasdaq pues podamos ver que se acercan un poco más. Actualmente el mercado y la economía por lo general todavía no ha pasado lo peor, y es que mientras que nosotros tengamos a una Fed bastante agresiva con esa alza de tipos, sigamos viendo cómo esa inflación sigue al alza o se mantiene demasiado alta y veamos cómo ese crecimiento económico se está volviendo negativo o está decreciendo, es algo que al mercado no le va a gustar nada, y hasta que no veamos algún tipo de brote verde, no veamos cómo Wall Street se da la vuelta, como decíamos, y volvamos a tener algún tipo de rally o simplemente continuar nuestra tendencia alcista como lo hemos hecho durante las décadas pasadas. Decidme en los comentarios entonces qué pensáis vosotros que puede ocurrir durante los próximos 30 días, si pensáis que estamos ya cerca de hacer ese pico con la inflación o que el mercado está cerca de hacer pico con ese mínimo y que de aquí en adelante ya puede ir al alza nuevamente. Y si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle a ese botonazo de me gusta, suscribiros al canal activando la campanita, chequead los links que os dejo en la descripción, como mi Twitter, mi página web o el PayPal si queréis hacer alguna donación de manera voluntaria, y nos vemos en el próximo vídeo.